Es más, a lo mejor ni sabían que era el sol porque todo el día estaba la nube cubriéndolos no sabían lo que era el dolor que habían sufrido sus padres. Ellos sabían. Si hiciéramos una analogía de la iglesia, de cuando llegamos a la iglesia, algunos llegamos en esta generación y algunos llegamos en esta otra generación. Yo creo, en mi caso, yo llegué en esta generación, yo llegué a los 7 años a la iglesia, no quiere decir que sea cristiano desde los 7 años, pero a los 7 años me empezaron a traer a la iglesia, mientras que hay otra generación que llegó a la iglesia pues ya correteadito. Y cuando llegas en esta fila, llegas por problemas, llegas por conflictos, llegas porque se murió un ser querido. Obviamente llegabas por la misericordia de Dios y su gracia que te trajo, pero muchas veces esa gracia viene unida a una desesperanza o a una desesperación por encontrarle significado a tu vida, o porque estás ahogado en conflictos o en alguna droga o en algún vicio, o en que tu familia se está deshaciendo, y entonces en tu desesperación intentas por donde sea y caes en la iglesia y conoces de Dios, y tú conoces Egipto y tú conoces las implicaciones de lo que era vivir en esclavitud, pero tú tuviste hijos que no nacieron en Egipto y que ellos empezaron a crecer en una iglesia y donde ellos no conocen al Dios que te sacó, al Dios que te hizo cruzar el Mar Rojo. Así es que tú das por sentado que estos hijos tuyos son hijos de Dios porque están aquí, pero déjame decirte que el ser hijo de Dios sí se maneja como una cuestión personal en la Biblia, también se maneja como una cuestión como pueblo, somos un pueblo de Dios, pero ellos necesitan conocer lo que a ti te pasó. Ellos necesitan conocer al Dios que te trajo de donde tú estabas inmerso, de los problemas que tú tenías, de las relaciones en las que estabas embarrado. ¿Por qué? Porque ellos necesitan conocer que hay otra vida que no es esta que ellos están viviendo y que desafortunadamente si la llegan a conocer es algo terrible. Tú no quieres eso. Tú no quieres que conozcan lo que tú conociste. Pero al mismo tiempo ellos tienen que conocer al Dios que te rescató de donde tú estabas. Así es que lo que Moisés recibe de parte de Dios son los 10 mandamientos. ¿Y a quién le escribe Moisés Éxodo? ¿A los viejitos o a los niños? A los niños. Entonces, la recapitulación de los 10 mandamientos, Moisés se las escribe a la primera generación. ¿Por qué le escribe los 10 mandamientos? Porque les recuerda los 10 mandamientos. Sí los conocían. Matar era pecado antes de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no vinieron a formalizar los pecados. Los pecados que te desvían de Dios, te desviaban de Dios antes o después del pacto que Dios había hecho con Moisés. Entonces sí los conocían porque sabían que si matabas a alguien, que si le robabas, que estabas pecando en contra de Dios. ¿Por qué Moisés viene ahora a formalizar, a ponerlo por escrito? Porque la ley muestra el carácter de Dios. Y este pueblo sí conocía el carácter de Dios, pero este pueblo no. Y este pueblo necesitaba entender que Dios era un Dios santo, que era apartado del mal, y que cuando vivían de determinada manera ofendían a Dios, y había juicio por el estar ofendiendo a Dios, juicio que ellos no conocían, pero que iban a conocer y que iban a conocer sus hijos. Y Moisés se los anticipó cuando ellos iban a entrar en la tierra prometida. Les dice: hey, ustedes, no te olvides, porque era esta generación, la de los jóvenes, no te olvides de tu Dios. Vas a entrar en la tierra de Canaán y vas a tomar agua de pozos que tú no cavaste. Vas a tomar vino de viñedos que tú no sembraste, vas a vivir en casas que tú no edificaste. No te olvides, cuando llegues y te sientes cómodo y empieces a comer y empiezas a disfrutar, no pienses: mi mano fuerte me trajo hasta aquí. No se te olvide que fue Dios. ¿Por qué? Porque si tú te olvidas que fue Dios el que te trajo hasta aquí, yo voy a traer una nación extranjera y te voy a oprimir y te voy a quitar la tierra que Jehová tu Dios te dio y se la voy a dar a alguien más para que la trabaje.
Lo terrible de conocer la ley de Dios es que también conocías el juicio de Dios y sabes hacia qué apuntó el castigo de Dios, hacia su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué su tierra? Porque su tierra les daba propósito, porque ya no había tierra para gobernar. Tenían 3 tipos de leyes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Y 2 de sus leyes quedaron totalmente obsoletas cuando un pueblo llegó y cuando los babilonios llegaron, cuando los asirios se los llevaron, ya no tenían que gobernar. La ley moral es lo único que no quedó obsoleto, porque la ley moral a final de cuentas nos regula a todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. Pero la ley moral y la ley ceremonial ya no es relevante. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen nación. Dios trajo juicio y su juicio fue sobre lo que estaba bajo su dominio. Exactamente lo mismo que hizo con Adán. Por tu causa, maldita será toda la tierra. Por tu causa, le dice a Israel, maldita será la tierra, porque tú no vas a gobernarla y porque Dios no es exaltado, porque sus imágenes están gobernando su tierra. Creo que aquí terminamos. La semana que viene ya no vamos a ver Moisés. Hay algunos puntos que no toqué, pero están escritos aquí, como por ejemplo que algunos piensan que el Edén estaba más relacionado con Mesopotamia que con Canaán, pero pues por algo Moisés es tan explícito en algo que parece que no tiene sentido, como por ejemplo en decir, y el Edén, o el jardín que Dios plantó, estaba entre el Éufrates y el río que está en Egipto. Al sureste estaba Egipto, al noroeste estaba el Éufrates. Así es que les dijo Moisés desde que escribe Génesis, allá para donde vamos. De allá sacó Dios a Adán y Eva, y para allá vamos a regresar. El establecimiento del reino de Dios era en una región. Ya los voy a dejar ahí porque si no es más conflictivo. Luego vamos a mencionar un poco el libro de Lucas y Hechos, y ese libro de Lucas y Hechos le da mucho sentido a la cuestión geográfica del reino de Dios. Pero hasta aquí vamos a terminar. Les invito a que oremos. Benditos Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por permitirnos conocerte un poco más, por permitir la maravillosa historia en cómo te has revelado a tu pueblo, y al mismo tiempo por conocer lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos que nos des entendimiento, que abras nuestros corazones, que nos llenes de tu espíritu, que podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte como pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.